Bueno, continuemos con el estudio de sanidad física. Ya vimos por qué a veces las personas no sanan. Hay diferentes factores, diferentes razones. Vamos ahora a hablar un poquito sobre las prácticas de la sanidad y después el modelo de oración que usamos en la viña, para ministrar sanidad a una persona. En cuanto a las prácticas, nos estamos refiriendo a el escuchar, el ver y el hablar y tocar de manera espiritual. Nosotros tenemos 5 sentidos, ¿correcto? Son sentidos naturales, sentidos físicos. Cuando vayamos a ministrar a un enfermo, usemos nuestros sentidos espirituales. Ya dijimos que lo importante es ir a Dios y preguntarle al Señor, dime cómo le hago para ministrarle sanidad a esta persona. Entonces ahí tenemos que usar nuestros sentidos espirituales. Tenemos que, para empezar, que escuchar la voz del Espíritu, ¿okay? Orar a Él y si es necesario guardar silencio y decir, Señor, háblame, ¿cómo le hago con esta persona? Right? Segundo, tenemos que ver, tenemos que usar nuestros ojos espirituales. Cuando estamos orando por una persona, de repente vas a ver, para empezar, ora con los ojos abiertos. A veces somos muy cristianos, muy espirituales y pensamos que siempre tenemos que tener los ojos cerrados a la hora de orar. Pero una de las mejores cosas que puedes hacer para administrar sanidad física es ora con tus ojos abiertos. ¿Por qué? Porque tienes que ver los efectos de tu ministración, de tu oración. Entonces, estás orando por una persona y vas a ver que la persona está... No está haciendo nada tu oración, ¿verdad? Pero si de repente empiezas a orar por una persona y empiezas así, algo tocaste por ahí, algo pasó, algo espiritualmente pasó. A lo mejor un demonio, yo no sé. O estás orando por la persona y la persona empieza a llorar. ¿Por qué está llorando? ¿Qué está pasando? Entonces por eso, ministrale viendo, ministrale con los ojos abiertos. Tercer lugar, hablando. Hay que orar, hay que ofrecer a la persona palabras de amor, palabras de entendimiento, palabras de apreciación. En la Biblia muchas personas fueron sanadas por medio de una orden. Sé sano, recibe la vista. Tienes que hablar. A veces son declaraciones directas, a veces son peticiones de oración, pero hay que hablar. ¿Okay? Y por último, hay que tocar. Hay que imponer las manos. Tengamos mucho cuidado. Asegúrense que los niños estén con los niños y las niñas con las niñas. Es mejor así, para evitar problemas y confusiones. Entonces, si vas a ministrar a alguien y poner las manos, pues de preferencia que sea un hombre con hombre, una mujer con una mujer. Y si no, hazlo con mucho cuidado. Y si vas a poner manos, ten cuidado, sé considerado. Por ejemplo, hay personas que llegan con una herida aquí en el brazo. Me duele la herida, oren por mí. Señor, en el nombre de Jesús. No le ponga la mano donde le duele, ¿verdad? De repente llegan las hermanas muy bien arregladas, fueron al salón de belleza, estuvieron 4 horas en el salón de belleza, le hicieron un peinado así espectacular y dice, oren por mí, y llegan, Señor, sobre la cabeza, sobre el peinado, en el nombre de Jesús. O sea, seamos, ¿verdad? Se les hace el peinado. O sea, seamos considerados. Si vas a imponer manos, con gentileza, en el lugar apropiado, ¿ok? Todo eso. Ahora, vamos a pasar al modelo en sí de oración para sanidad que se usa mucho en la viña y que consiste en 5 pasos. Este modelo lo desarrolló el padre y fundador del movimiento de la viña que se llamaba John Wimber, un hombre que Dios usó tremendamente, sobre todo en la sanidad. Y el modelo consiste de 5 pasos. El primer paso se le llama el paso de la entrevista. ¿Por qué se le llama la entrevista? Porque le vamos a hacer preguntas a la persona. Antes de orar, antes de entrar en acción, queremos tratar de discernir qué está causando esta enfermedad. ¿Okay? Le vamos a entrevistar. Claro que no le vamos a decir, te puedo hacer una entrevista. No, así se le llama el paso. ¿Okay? Queremos determinar qué está pasando. Entonces, la entrevista es conducida en 2 planos. Uno es el natural
y otro es el sobrenatural. En el natural, la información se adquiere por los sentidos, ¿verdad? Lo que usted está viendo, lo que usted está oyendo, lo que está sintiendo, lo que conoce la persona. En el sobrenatural, pues todo lo que el Señor nos esté mostrando de manera espiritual. O a lo mejor hay gente ahí contigo y de repente una persona va a decir, yo veo la palabra resentimiento. Otro va a decir, no, yo creo que es una maldición. Entonces hay que estar en lo sobrenatural también. No es una entrevista médica, ¿okay? No es una sesión de consejería. Simplemente estamos determinando qué tipo de herida tiene la persona. ¿Es física, es emocional o es espiritual? ¿Okay? Es el primer paso. ¿Alguno de ustedes ha recibido sanidad interior, liberación aquí en la viña? Si has pasado por eso, tal vez te recordarás que alguien se sienta contigo y te empieza a hacer todo tipo de preguntas. Te empieza a preguntar, cuéntame tu niñez, cuéntame cómo era la relación con tu papá, con tu mamá, cuéntame cuáles son las experiencias más traumáticas. Todo eso es esto, la entrevista. Es para ver qué está causando la enfermedad. ¿Okay? Segundo paso es el diagnóstico. ¿Okay? Esto se debe hacer durante la entrevista, mientras hacemos la entrevista. Y estamos tratando de responder a la pregunta, ¿por qué la persona padece esta enfermedad? Puede ser por algo físico, nada más. Tal vez una enfermedad contagiosa. Mi esposa traía gripa y ahora yo traigo gripa. Bueno, te la paso, eso es todo. A lo mejor la persona físicamente trae golpes o heridas accidentales. O hábitos de salud deficientes, como dijimos, mala comida, mala nutrición, nada de ejercicio. O sea, es algo meramente físico. A lo mejor es algo emocional. A lo mejor la persona está lastimada en su corazón. A lo mejor la persona, yo no sé, vamos a suponer que se trata de un joven y se siente enfermo, pero más que nada es porque su padre lo abandonó. O puede ser una mujer que fue traicionada por la infidelidad de su esposo, qué sé yo. Todo eso es emocional, no es físico, ¿okay? Pero eso a veces causa enfermedades. O puede ser algo espiritual. Por ejemplo, puede haber influencia demoníaca, puede haber opresión demoníaca, posesión demoníaca. Puede ser que la persona practicó el ocultismo, se metió en cuestiones de brujería, cuestiones de hechicería, maldiciones. Puede ser que la persona tenga la influencia de espíritus familiares, son espíritus que han pasado de familia, de generación en generación. O, siguiendo con la parte espiritual, puede ser que haya pecados en la vida de la persona y eso esté causando la enfermedad. ¿Ok? Entonces, el primer paso es preguntar, es ver, escuchar, observar y estar orando, Señor, muéstrame, háblame, ayúdame a determinar qué está pasando aquí. Segundo paso es hacerme la pregunta, ¿es algo meramente físico? ¿Es emocional? ¿Es espiritual? ¿Es una combinación? ¿Qué es? ¿Qué está causando esto? Tercer paso de los 5 es, voy a seleccionar el tipo de ministración, el tipo de oración para ministrarle a la persona. Entonces, por ejemplo, si es una oración por sanidad física, podemos invitar la presencia del Espíritu para que venga con su poder para sanar. Bien importante, ven Espíritu Santo, y danos el poder para sanar. Poner las manos en el área afectada con discreción, como dijimos anteriormente. Bendecir lo que Dios está haciendo. Le hablamos al problema y le decimos que queremos que haga el problema. En este caso la enfermedad. Le hablamos de la enfermedad. Por ejemplo, vamos a suponer que viene una persona con diabetes porque su páncreas no le funciona bien. Entonces, ¿cómo le hablamos ahí a la enfermedad? ¿Cuál es el problema? El páncreas. Entonces, ¿a quién le vamos a hablar? Al páncreas. ¿Y qué le vamos a decir? Que empiece a trabajar correctamente. Muy bien, que produzca insulina. Entonces, páncreas, en el nombre de Jesús, empieza a funcionar, empieza a producir insulina para que se vaya la diabetes. ¿Okay? ¿Por qué hacemos esto? Porque Jesús lo hacía. De repente Jesús y los apóstoles hablaban a la enfermedad. ¿Okay? Podemos también hacer oraciones de orden, de mandato, donde decimos,
como decía Jesús, recibe la vista, recibe la sanidad. Y mientras estamos haciendo estas oraciones, veamos las reacciones que hay en la persona. Oremos con los ojos abiertos. Veamos o preguntemos a la persona si está teniendo sensación de calor, escalofríos, como que siente que corre electricidad por su cuerpo. Veamos si tiene movimientos, convulsiones, si le da más dolor. Y todas esas son indicaciones de que algo está pasando ahí. ¿Okay? Eso es para la oración física, perdón, la oración de la sanidad física. Pero vamos a poner que el problema es emocional, es algo que lleva a la persona en su alma, en su corazón. Entonces necesitamos ministrarle sanidad emocional o del alma. ¿Qué hacemos? Pues invitamos al Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu. Le pedimos al Espíritu Santo que llegue a lo profundo de la herida de la persona y que revele a usted la causa de por qué la persona está sintiéndose así. Una pregunta. Sí. ¿Aún cuando uno está en pecado, el Espíritu Santo puede venir? ¿O no? Sí puede venir si Él quiere, porque Él es Dios y Él puede hacer lo que quiera. Pero de preferencia va a venir más si no hay pecado. ¿No? Yo pienso que sí, porque estaba un muchacho dando su testimonio, que su tía, ¿verdad? Tenía muy seguido el don de lenguas. Y el muchacho todavía no conocía a Dios. Entonces dice que cuando él conoció a Dios, ¿verdad? Entonces que él dijo, bueno, Señor, dice, ¿por qué le das el don de lenguas a ella si ella es esto y esto? Está en pecado, porque tiene relaciones con su mamá, ¿verdad? Las dos, entonces, y ella hablaba en lenguas, ¿verdad? Entonces, sí Dios puede dar ese, ¿verdad? Aunque ande en pecado. Sí. Yo pensaba que no, pero cuando oí ese testimonio dije, wow. Dios es Dios y puede usar hasta un burro como lo hizo en el Antiguo Testamento, ¿no? Para hablar. Pero vemos más que Dios se agrada más de usar una persona que no está en pecado que de una persona que esté en pecado. Aún así le puede hablar en diferentes maneras, ¿no? Como por ejemplo a través de otras personas. Le puede hablar. Sí. O a través de la Biblia. Ajá, también. ¿Tú qué decías, Jorge? Sí, la verdad es que este era un tema que me estaba incomodando un poquito y te veía avanzar, pero yo seguía pensando un poco en eso. Porque justamente yo como líder de adoración a veces he estado a cargo de personas y les he hablado sobre la santidad, sobre lo que Dios quiere de nosotros como líder de adoración. Yo le digo, cada uno de los que toca acá es un líder de adoración. Sí. Pero les decía, pero si estás en pecado, puede que Dios haga igual venga, porque Dios es soberano y Él puede hacerlo. ¿Te fijas? Ahora, el problema lo tienes tú porque estás en pecado, pero eso no va a limitar a Dios, porque no eres tú quien ministra la adoración, sino que tú eres un instrumento y que si en la noche anterior algo hiciste, no sé, tienes un pensamiento inadecuado, estás en algún tipo de pecado, Dios puede ministrar igual a la congregación, porque si no es muy fácil que venga también el egocentrismo y pensar, no, es que todo está resultado fantástico porque yo soy súper santo. ¿Te fijas? Y eso está lejos de la realidad. ¿Te fijas? Entonces ahí hay que hilar fino. Pero hay un pasaje donde Dios le dice, apartado, dice, Señor, hicimos esto en tu nombre, sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Y Él dijo, apartado de mí, hacedor de maldad. No les conozco. Entonces ahí hay que balancear todo eso. Sí. Ok. Entonces, si es algo causado por una herida del corazón, tenemos que hacer algo un poquito diferente. Tenemos que, por ejemplo, considerar que la persona, si fue lastimada por alguien, necesita perdonar a quien le lastimó. Y esto lo vamos a ver en el siguiente curso, o el siguiente subtema de este curso. Les dije que íbamos a ver 3 subtemas: cómo ministrar sanidad física, después cómo ministrar sanidad interior y después cómo ministrar liberación. Entonces vamos a ver más en detalle esto de la sanidad del alma. Pero la clave aquí es determinar qué le causó la herida, que por lo general es una persona. Y por lo general la persona es una persona cercana, como un papá, una mamá, un esposo, un novio. La clave
para ser sano es perdona. Perdona a esa persona que te hizo daño. Si quieres ser sano, perdona. ¿Ok? Entonces, posibles reacciones que vamos a ver en la persona: llanto, lágrimas, risas, gritos. Y la última opción es orar por liberación. A lo mejor lo que está causando la enfermedad son demonios. Entonces, esa es otra manera de ministrarle, ¿no? Ya no podemos hacerlo como la sanidad física ni la sanidad interior. Nuevamente invitamos al Espíritu Santo que venga. Reprendemos la obra del demonio. Atamos, expulsamos. Pedimos al Espíritu Santo que se manifieste y llene con el amor y el poder de Cristo las áreas que han sido limpiadas. Muchas veces hay necesidad de sanidad interior por la actividad tan destructiva que se había manifestado. Y posibles reacciones que puede haber cuando estés ministrando a una persona con influencia demoníaca, de rigidez, convulsiones o espasmos, contorsiones de la cara, gritos, confusión en su mente, desorientación, caerse dormido. ¿Ok? Pero de esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos cómo ministrar liberación. Cuarto paso es, ahora sí, la oración. Dice, respondiendo a la pregunta, ¿estás sintiendo algo? Ya que estoy orando por la persona, por sanidad física, sanidad interior, liberación, es importante que busquemos retroalimentación de la persona para saber si lo estamos haciendo bien. Entonces empezamos a orar por la persona y le preguntamos, ¿estás sintiendo algo? Si la persona te dice, no siento nada, es que no estás haciendo nada o no está pasando nada. Pero si te dice, siento escalofríos, o si te dice, sentí como que algo oscuro se me salió del cuerpo, se salió un demonio. O vi una lámpara encendida. ¿Qué significa esa lámpara encendida? No sé, vamos a tratar de investigar, vamos a tratar de orar o a determinarlo. Pero la pregunta es, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué está haciendo Dios, vaya, en este momento que estamos ministrando ante la sanidad? Y vamos a ir orando conforme a lo que nos diga la persona. ¿Okay? Vamos a poner que la persona dice, sentí que algo oscuro se salió de mi cuerpo y a la vez vi como 10 sombras oscuras que se quedaron en mi cuerpo. ¿Qué harías? Seguir orando. Porque a lo mejor se salió uno de 10 demonios. Uno de 11 más bien dicho, porque salió uno, quedaron 10. Entonces, esta retroalimentación es bien importante. Necesitamos retroalimentación del cielo, del Espíritu Santo y de la persona para poder seguir ministrándole y poder seguir orando. ¿Ok? Vas a parar de orar cuando la persona por la que está orando lo indica y ya estoy bien, ya estoy sano, ya no siento nada, ya estoy libre. O cuando el Espíritu Santo te lo diga, o cuando ya no tienes algo más que decir, o cuando se ha orado por todo y pareciese que no se ha hecho absolutamente nada en la vida de la persona. Y el quinto y último paso son las instrucciones que le vas a la persona ya después de que terminaste de orar por ella. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Jesús trata con la mujer que la encontraron en el adulterio? Jesús le dice a la mujer, vete y no peques más. ¿Ok? No es cierto, ese no es el caso de la mujer. Juan 5:14 es el caso del paralítico, ¿verdad? Ese de vete y no te peques más es la mujer del apedreado. Ya. Sí, que no es Raquel la No, que quieren apedrear. no, perdón, esa es la del ciego. Juan 5:14 es el ciego. Jesús anda un ciego y le dice, vete y no peques más. Si no me equivoco. Busca a alguien, por favor, para salir de dudas. Juan 5:14, estoy casi seguro que es el caso del ciego que sana a Jesús. Creo que sí es el cielo. ¿Se lo leo? Sí. Dice, después le halló, dice Jesús, en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Dice, ¿para qué no te venga alguna cosa peor? Ok. Él fue el ciego, ¿verdad? Que sanó Jesús en el templo. Sí.
Entonces Jesús le dice, ya te sané, pero aquí va una instrucción más. No peques mal. ¿Por qué? Porque el pecado trae enfermedad. Entonces es una instrucción. Entonces de repente tú vas a ministrarle a alguien sanidad y el Señor la va a sanar y a lo mejor tienes que decirle. Vamos a suponer que es una persona que estaba teniendo problemas de colitis por tanto picante que come. Y oras y se sana. ¿Qué instrucción le darías? Deja de comer chile, hombre. Deja de comer picante porque si no te va a rezar esto. ¿Me explico? Entonces tienes que darle instrucciones al final. Por ejemplo, le puedes decir que siga orando, que siga leyendo las escrituras, que trate de experimentar y mantener la presencia de Dios, que sea parte de un grupo, que asista a la iglesia, que esté con los hermanos, etc. Ahora, ¿cómo vamos a finalizar? Esto es bien importante. Después de que le ministraste sanidad a una persona, te vas a encontrar en una de tres situaciones. Situación número 1 es que, gracias a Dios, la persona se sanó totalmente. Y es motivo de fiesta. Situación número 2 es que la persona se sanó, pero solo parcialmente. ¿A qué me refiero con parcialmente? Vamos a suponer que una persona que tuvo una embolia la cara, vamos a suponer que la tiene toda así, no puede abrir un ojo y el cachete se lo tiene bien así. Y empieza a orar y se le abre el ojo, pero el cachete se le queda así. Entonces recibió la sanidad, pero parcialmente, no fue completa. Lo cual es bueno, pero no tan bueno. Y la tercera situación es que no se sanó en lo absoluto, no pasó nada. ¿Alright? Entonces, tienes que terminar de acuerdo a una de esas tres situaciones. Si el enfermo se sanó totalmente, qué gran bendición. Ahora te recomiendo que le digas lo siguiente: actúa en base a la palabra de Dios y haz algo físico que no podías hacer antes. La fe sin obras es muerta. Por ejemplo, si antes no podías agacharte, ahora hazlo. Segundo, continúa peleando la batalla de la fe. La enfermedad puede querer regresar cuando hay incredulidad. Tú sigue creyendo que eres sano. Tercero, ve al médico y consigue un reporte, una confirmación de él que eres sano. Cuarto, si tu enfermedad fue causada por algún tipo de pecado, pues ahora que eres sano, no peques más. Apártate de eso. 5, da testimonio a otros de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Eso puede ser de mucha bendición. ¿Ok? Ahora, si el enfermo se sanó parcialmente, te sugiero que le digas lo siguiente: pues continúa orando y buscando la sanidad de Dios. A veces la sanidad no viene inmediatamente o totalmente, a veces viene gradualmente. No desmayes en la fe, sigue buscando sanidad completa en Cristo Jesús. ¿Okay? Ya hizo algo el Señor por ti, vamos a seguirle buscando, vamos a seguir orando, vamos a seguir ayunando, vamos a seguir teniendo fe en el Señor. Trata de identificar, en base a los 7 factores que se mencionaron antes, cuál de ellos te falta para poder ver la sanidad completa de la persona. A lo mejor te faltó fe, a lo mejor te faltó a ti poder, no sé. Y si el enfermo no sanó, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero que nada, da una palabra de aliento y de ánimo. Es bien feo, yo no sé si tú has estado en situaciones, pero todo pasa mucho en las iglesias donde de repente hay gente enferma y algunos son sanados y otros no. Y los que son sanados están bien contentos, bien alegres. Pero el que no fue sano, ¿cómo se siente? ¿Y por qué Dios sanó a ese y a mí no? ¿Y por qué no vino el líder aquel o el pastor aquel a poner sus manos y orar por mí? Se sienten mal. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que darle palabra de ánimo, de aliento. Decirle que continúe creyendo en Dios, que sigue buscando la sanidad de Dios. Y animarle a que otros oren por él, especialmente los líderes de la iglesia, aquellos que tienen el don de la sanidad. Por último, es importante animar a las personas por las que oramos a que desarrollen hábitos físicos y espirituales para obtener y mantener la salud, como ejercicio, comer bien, dormir bien, tomar suficiente agua, orar, confesar pecados regularmente, leer la Biblia, creer la Biblia, ir a la iglesia y todo esto. All right? Y el estudio termina con una oración modelo, una oración ejemplo que te puede servir para orar por una persona. Dice: Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús, pido que tu reino venga,
y que tu voluntad sea hecha. Invoco la presencia del Espíritu Santo sobre mi vida. Padre, quiero arrepentirme y renunciar a todo pecado en mi vida. Y ahí tomas un momento para ser específico, confesar tus pecados a Dios. También perdono a todos los que me han herido. Y ahí ser específico por nombre, cómo te han herido. Me arrepiento de cualquier juicio que tengo en contra de ellos. En el nombre de Jesús le ordeno a todo espíritu maligno que me ha estado oprimiendo que se vaya. Te doy gracias que tu Padre, tu palabra es la verdad. Tu palabra dice que Jesús andaba haciendo el bien, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Y tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. En el nombre de Jesús tomo autoridad sobre todo espíritu de enfermedad. Rompo toda maldición generacional de enfermedad sobre mi vida y la vida de los miembros de mi familia. Pongo mi mano sobre mi cuerpo. Tu palabra dice que me sanaré. Por la fe recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Recibo una nueva llenura del Espíritu Santo. Gracias por sanarme en el nombre de Jesús. Amén. Entonces es una oración que a lo mejor le puede decir a la persona, ¿por qué no hacemos este tipo de oración? Pero tú puedes cambiar las palabras. Y acuérdate que es una guía, no es algo mágico. ¿Ok? Preguntas de este estudio. ¿No? Bueno, entonces en la página 27 sí hay preguntas. Son las preguntas que van a estudiar para el examen que vamos a tener el próximo jueves. ¿Ok? Y el próximo jueves vamos a hacerlo práctico. Esto de la administración de la sanidad física. Vamos a orar por algunos de los que estamos aquí presentes. Vamos a invitar gente, a ver si quiere venir alguien. Y vamos a administrarles sanidad física. ¿Okay? Esto no es solamente para pastores y líderes, es para todos los cristianos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No?